Hermanos, paz y bien. Bienvenidos a un espacio más de los 7 de la fe. Un saludo especial a todos, de parte de todos los que hacemos Gotas de Paz. Hoy abordaremos juntos el tema de las 7 obras de misericordia corporal. La palabra misericordia deriva del latín misericordia, que significa compasión o ternura hacia el sufrimiento ajeno. En la doctrina cristiana, la misericordia representa la actitud de Dios hacia el ser humano y a su vez la actitud que los creyentes deben tener hacia sus semejantes. La misericordia se entiende como la capacidad de comprender, aliviar el sufrimiento del prójimo, mostrando compasión y generosidad. Es un amor activo que se expresa a través de acciones concretas en beneficio de los necesitados. Jesús es considerado el máximo ejemplo de misericordia, ya que su vida y enseñanzas estuvieron llenas de compasión y ayuda hacia los demás. Las obras de misericordia corporal son acciones que buscan suplir necesidades materiales y físicas de las personas. Según la tradición cristiana, existen 7 obras de misericordia corporal y son las siguientes. Dar de comer al hambriento. Consiste en ayudar y alimentar a aquellos que padecen hambre. Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 35. Tuve hambre y me diste de comer. Dar de beber al sediento. Implica proveer agua y satisfacer las necesidades relacionadas con la sed. Jesús afirmó en Mateo capítulo 25, versículos 35. Tuve sed y me diste de beber. Estas dos primeras son complementarias y se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o en dinero a los necesitados. Podemos dar de lo que nos sobra. Esto está bien, pero podemos también dar de lo que no nos sobra. Por supuesto, el Señor ve lo último con mejores ojos. Recordemos a la pobre viuda que dio para el templo las últimas 2 moneditas que le quedaban. No es una parábola, es un hecho real que nos revela el Evangelio. Cuando Jesús vio lo que daban unos y otros, hizo notar esto. Todos dan a Dios de lo que les sobra. Ella, en cambio, dio todo lo que tenía para vivir. Sobre dar de beber al sediento, la mejor historia de la Sagrada Escritura es la de la samaritana, a quien el Señor le pide de beber. Vestir al desnudo. Es buscar proveer ropa y cubrir las necesidades de aquellos que carecen de vestimenta. Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículos 36. Estuve desnudo y me vestisteis. Esta obra de misericordia se nos facilita con las recolecciones de ropa que se hacen en las parroquias, en las capillas y otros centros de recolección. Recordar que aunque demos ropa usada, no es dar lo que está ya como para tirar o para convertir en trapos de limpieza. En esto también podemos dar de lo que no nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo que aún es útil. Dar posada al extranjero. Implica brindar refugio y asistencia a los migrantes y desplazados. En Mateo capítulo 25, 35, Jesús menciona: fui forastero y me hospedaste. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso de hoy en día, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa. No por pura hospitalidad de amistad o familia, sino
por alguna verdadera necesidad. Visitar a los enfermos. Es buscar la compañía y atención a aquellos que sufren enfermedades y dolencias. Jesús expresó en Mateo capítulo 25, versículo 36. Estuve enfermo y me visitasteis. No se trata de visitas sociales por mero cumplimiento. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en cuidado físico como en compañía. Y la atención más importante en caso de la vejez y enfermedades graves es la atención espiritual. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es de la parábola del buen samaritano que curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba otro que le ofreció pagar. El visitar al enfermo incluye el auxilio a los heridos. Visitar a los presos. Se refiere a brindar apoyo y esperanza a los que están encarcelados. En Mateo capítulo 25, versículo 36, Jesús mencionó: estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Esto implica visitar a los presos y darles ayuda material y muy especialmente asistencia espiritual, para ayudarlos a enmendarse y ser personas útiles y de bien cuando terminen el tiempo asignado por la justicia. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad, los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Enterrar a los muertos. Es buscar proporcionar un digno sepelio y consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos. El más famoso muerto enterrado y en tumba que no era propia fue el mismo Jesucristo. ¿Por qué es importante dar una digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Aunque la Iglesia claramente prefiere y urge que el cuerpo del difunto esté presente en los ritos funerales, la práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire o en la tierra, o de conservarlo en el hogar de la familia del difunto, no es la forma respetuosa que la Iglesia espera y requiere para sus miembros. Hermanos, que el Señor de la Misericordia nos ayude a cultivar nuestra fe a través de las prácticas de las obras de misericordia corporal. Paz y bien.